buenas, estimados amigos de DMP Geopolítica. En esta tarde de miércoles vamos a intentar tratar un tema que lo hemos querido titular El fascismo contemporáneo no viste de negro ni de camisa parda. Pues sí, el fascismo contemporáneo vamos a intentar desgranar el polvo de la paja de ese confusionismo, de ese transvestismo y confusionismo ideológico reinantes en el Occidente a la hora de las acusaciones, porque se acusan unos a otros de términos y conceptos, unos les dicen a otros que son comunistas, cuando el comunismo en Occidente como tal no existe. Otros les dicen a los contrarios fascistas o nazis, cuando el fascismo contemporáneo actual realmente no es al que acusan como tal fascista. Nos sorprenderíamos, y lo voy a intentar hoy desgranar y llegar a un punto, que el fascismo hoy necesariamente no viste de negro o de camisa parda, y voy a decir por qué. No hay que confundir la nueva ola de autoritarismo en Europa, o bueno, más que en Europa, en el occidente globalista, con los conceptos histórico-políticos de fascismo ni de nacionalsocialismo. A lo único que podría decir que hay, y me lo digo con una nota de humor, pero muy en serio a la vez, lo que sí hay es un fastio mamarrachismo. Es decir, la ideología oficial del tardocapitalismo es una versión de populismo en la derecha y una versión de populismo en la izquierda. Populismo en su peor acepción, en su peor versión. Pero hablar de comunismo o hablar de fascismo en este siglo XXI y en esta Europa donde se ha visto claramente tras las elecciones europeas que pareciera que lo que sí impera es el no hay alternativa. No hay alternativa porque desde las llamadas socialdemocracias, que cada vez son menos sociales y menos democráticas, son más a lo sumo liberalismo social, y los conservadores cada día son más oligárquicos si cabe, ya no existe el conservadurismo social económico, pues tampoco existe ni el comunismo y por supuesto tampoco existe ni el fascismo ni el nacionalsocialismo como opciones como tal representadas en ese aberrante mundo de la Bruselas o de el Parlamento bruselense. Lo que sí hay es un dictat, un dictado, una dictadura mental de esa burocracia bruselense en torno a unos puntos que son artículos de fe hoy día y que nos lo quieren hacer tragar con carros y carretas. Uno es el apoyo a la heroica batalla, y lo digo con ironía, del regimiento Azov en la Ucrania post-Maidán, y el apoyo a la Ucrania de Zelensky, cueste lo que cueste, en vidas y en dinero, porque business is business, el negocio es el negocio. El segundo punto del dictat o artículo de fe de la burocracia bruselense es que los bárbaros vienen de Oriente. Los malos son Irán, China, Rusia, Corea del Norte y dentro de poco ya veréis también la India. Otro punto de artículo de fe es que la OTAN es el reservorio de las esencias democráticas y la guarnición de la libertad. Es decir, la OTAN y democracia tendría que ser oxímoron. Pues no, es identificatorio de salvaguardia de esencias democráticas y protección de las libertades. Y por último, otro artículo de fe de la burocracia bruselense es que hay que apoyar las políticas del Estado de Israel y del gobierno actual de Israel, haga lo que haga, y también como en Ucrania,
cueste lo que cueste. Y estos son los que van de democráticos y acusan a unos de comunistas o a otros de fascistas, cuando ni existe el fascismo ni existe el comunismo hoy día. Existen disidencias controladas que para entrar en Bruselas, en el Parlamento, y para entrar en los parlamentos nacionales, tienen que pagar el cupo de transvestirse. El neoliberalismo, antes en versión aparentemente liberal en los años 80-90, hasta el 2007-2008, hasta la crisis del 2007-2008, actualmente el neoliberalismo ha infectado con virus, un virus letal, incluso a esas supuestas extremas derechas. Ya sabemos que a la izquierda y a la supuesta extrema izquierda está infectada, desde los llamados partidos, los residuales partidos comunistas que quedan en Occidente, por supuesto, los partidos socialistas residuales o los partidos socialdemócratas, todos cumplen con la promesa de, en economía, políticas de ajuste y actualmente políticas militaristas de militarización del espacio europeo y de economía de guerra. Todos tienen el mismo discurso en común en cuanto a la OTAN y en cuanto al sistema económico de economía de guerra. Este neoliberalismo ha infectado tanto a las extremas derechas que, por ejemplo, vamos a ver el caso de Meloni, de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, que la acusaban antes de llegar al poder de que venía el fascismo en Italia, que era el neofascismo. Pues bien, Meloni tiene un partido o procede a un partido o viene de un partido llamado Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia. Este Fratelli d'Italia a su vez viene de un otro partido, il Popolo della Libertad, el pueblo de la libertad, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con el antiguo movimiento neofascista italiano en los años 50, 60 y 70, que era el movimiento social italiano, que a finales de los 90 se transformó en Alianza Nazionale, y miembros de la Alianza Nazionale devinieron todos neoliberales a través del Popolo de la Libertad y han devenido todavía más a lo sumo la melonización. La política de Meloni es el vaciamiento de lo que fue las esencias del movimiento social italiano. Por lo tanto, llamar a Meloni otanista de pro como es y en sus políticas que decía que iba a hacer contra inmigración, realmente estamos viendo que sus políticas son las de otra conservadora nacional, y digo autoritaria por decir algo, porque se somete a los dictados de Washington y a los dictados de Bruselas con un cinismo y con más mano dura, porque combinan clasismo con populismo. Es decir, todos estos grupos, populistas de derechas y populistas de izquierdas, hacen promesas grandilocuentes y en la realidad malas praxis. No cumplen con nada de lo que dicen que van a hacer. Estos postfascistas, que no son fascistas ni neofascistas, están constantemente bajo el escrutinio de estos diktat bruselenses, porque en cualquier momento les han dejado gobernar a través de las elecciones, pero les han marcado los límites, y siempre que no se salgan de los límites serán bienvenidos y serán hasta anfitriones de cumbres del G7, anfitriones de la Unión Europea, anfitriones de lo que sea, porque la política desde Bruselas es, repito, el transvestismo y el confusionismo ideológico de una oligarquía que está al servicio de los verdaderos poderes y utilizan a la ciudadanía como meros espantapájaros depositantes de voto.
el dictat de Bruselas puede acusar a todos estos movimientos, en este caso como el de Meloni o incluso como el del representante de Le Pen, que ahora lo vamos a ver también, como todos están combinados a que si se salen del guión bruselense, les vuelven a sacar su pasado reprochable y antidemocrático, aunque no tenga nada que ver con ellos, aunque jamás ellos hayan participado ni por edad ni por partido político, que han llegado a ser totalmente diferente de lo que fueron originariamente el movimiento social italiano o incluso el Frente Nacional, hoy día, bajo Marine Le Pen, el Rassemblement National, que ha habido, hemos visto, un clamor político mediático contra Rassemblement National, al haber sido la vencedora de las elecciones de Francia en la primera vuelta, y en la segunda vuelta lo que ha existido es el fenómeno, que lo vamos a ver también hoy, de, no solo del abstencionismo, que lo vamos a ver, sino también del fenómeno del voto negativo. ¿Qué es eso del voto negativo? Es decir, las personas son combinadas a votar no en cuanto a un programa, no en cuanto a unas ideas, no en cuanto a un punto concreto a desarrollar en el futuro, sino simplemente a votar en contra de un peligro que dicen las élites que es un peligro. En este caso, el candidato que tenía Marine Le Pen de Rassemblement National ya había suavizado sus posturas, Bardella, unas posturas heréticas en sus discursos de campaña para no disgustar a las élites atlánticas. El otro caso que tenemos en Europa, o los otros dos casos que llaman de extrema derecha y que acusan falsamente de neofascismo, es el de Alternative für Deutschland, Alternativa por Alemania, que está un movimiento que crece en la Alemania del Este, pero que está condenado al ostracismo como no pase por el aro de Bruselas, y el partido en España de Vox, que ya ha hecho una declaración de sí a Israel, sí a la OTAN y sí a todos los puntos que marca las disidencias controladas desde Bruselas. Por lo tanto, el fascismo y, por supuesto, el nazismo y, por supuesto, si quisiéramos en otro monográfico hablar también del comunismo, son fenómenos específicos consignados en la historia a unos periodos concretos. El régimen de Mussolini y sus imitadores eran autoritarismos esencialmente clasistas destinados a salvaguardar el dominio de las clases dominantes. Ahora en el tardocapitalismo no se necesita hacer uso por las clases dominantes de las formas antiguas de fascismo y de nacionalsocialismo. Hoy día, vistiendo a lo von der Leyen o vistiendo a lo Josep Borrell, se pueden hacer políticas más autoritarias y más limitadoras de la libertad de opinión que en una Alemania de Hitler o una Italia de Mussolini. El otro partido, en este caso a la izquierda, que le llaman nacional socialista, que le llaman socialista pero nacionalista, es el partido de Sarah Wagenknecht, que le llaman rojipardo. Son etiquetas estúpidas que ponen la propaganda analfabeta sin saber lo que significa cada uno de estos grupos y estos conceptos. La alianza de Sarah Wagenknecht por la razón y la justicia es incorrecto, dice ella misma, llamar nazis a quienes votan por desesperación a la ultraderecha, y es una política situada, según algunos, en la extrema izquierda. Fue fundada 5 meses antes de los comicios europeos del 9 de junio. Fue una escisión, lo que hizo Sarah Wagenknecht, de la izquierda llamada Die Linke, a la que superó en el doble de votos. El movimiento o la alianza de Sarah Wagenknecht consiguió 6 diputados y Die Linke 3 diputados. Nació en enero del 2024 a partir de una asociación creada por Sarah Wagenknecht tras dejar la dirección
de la izquierda, Die Linke, Sarah Wagenknecht, doctora en Ciencias Económicas, miembro del Parlamento Europeo de julio 2004 a julio 2009 y desde el 2009 está en el Parlamento alemán en el Bundestag. Tiene un libro que recomiendo, quien lo quiera leer, está traducido al español, se llama Los engreídos, mi contraprograma en favor del civismo y de la cohesión social, en una editorial muy querida por mí en Berlín, se llama Lola Books, por un español que la lleva, Carlos García Hernández. En Berlín está en Lischener Straße 53. Vamos a ver que lo que llaman que viene el coco del fascismo de Rassemblement National de Marine Le Pen, la agrupación nacional, con Jordan Bardella, es un conservadurismo nacionalista, es un nacionalpopulismo. Ahora veremos eso del nacionalpopulismo, incluso quienes también comparten ese nacionalpopulismo. Nacionalpopulismo es un llamamiento personal al pueblo lanzado por un líder. Ese es el concepto originario. Pero el llamamiento a un pueblo en la figura de un líder lo tienen hasta partidos políticos como el Partido Socialista Obrero Español, actualmente en torno a su líder Sánchez. Es decir, el sanchismo sería, en ese punto concreto, estaría ligado al nacionalpopulismo en tanto en cuanto hacen llamamientos personales del pueblo que su líder los convoca hasta el sentido de decir me están atacando personalmente. Es decir, el populismo está minando cualquiera de las instituciones clásicas en política y no solo a los nacionalpopulistas clásicos. El partido Rassemblement National, Agrupación Nacional, que digo que es de conservadurismo nacionalista, también es proteccionista en economía y soberanista frente al globalismo liberal y es nacionalista económico. ¿Qué es eso del nacionalismo económico? Busca fundamentalmente una reindustrialización del país, en este caso de Francia, a través de ayudas del Estado y cree algo que es un anatema para los globalistas liberales, que los mercados han de estar subordinados al Estado y no el Estado subordinado a los mercados. Son partidos de agrupación nacional euroescépticos, anti-inmigración incontrolada y antiglobalización claramente. Pero a pesar de eso, la campaña que hizo el candidato de Marine Le Pen, Jordan Bardella, que es familia, por cierto, es sobrino, está casado con una sobrina de Marine Le Pen, en la política europea, bueno, y anglosajona, de todo el occidente, el nepotismo es algo normal, es decir, se van sucediendo padres a hijos, Bush hijo, Bush padre, o se van sucediendo dentro de los grupos familiares. Marine Le Pen es a Marine Le Pen y Bardella casado con una sobrina de Le Pen, tanto en derechas como en izquierdas. Es decir, la política se ha convertido en Occidente en eso que Léon Daudet, el escritor francés, en su libro Termites parlementaires, termitas parlamentarias, consideraba que los políticos eran una especie de sanguijuelas o degradantes termitas que comían de la política nacional y servían poco a los intereses del pueblo. Jean Bardella, por seguir con el punto de la agrupación nacional y del falso ataque de llamar fascista o neofascista a quien no lo es, como llamar comunista cuando he dicho lo de Sarah Wagenknecht, a quien no lo es tampoco, la llamada que él hacía era fundamentalmente antiglobalista, pero se adaptó a la burocracia bruselense cuando dijo el que respetaría los pactos y tradiciones que Francia tenía con la OTAN. Por lo tanto, ninguno se sale del guión, ya sea derecha, izquierda, centro, extrema derecha o extrema izquierda. En defensa del Estado-nación y en defensa de la identidad nacional histórica y rechazo del multiculturalismo y de la inmigración. Y de nacionalistas frente a globalistas. Eso sí que habría una diferenciación hoy día.
pero en torno a las políticas exteriores, la presencia totalitaria de la OTAN en torno a cualquier opción política es algo que tendría que hacernos más que pensar a los ciudadanos de la Unión Europea y a los ciudadanos del mundo el por qué, a pesar de votar opciones o votar, me voy todavía más hacia otra situación. Cuando las elecciones europeas ha habido dos fenómenos, el abstencionismo y el voto negativo, no se han tenido en cuenta, solo se ha hablado de que viene la ultraderecha o que viene la ultraizquierda, cuando realmente ya sabemos que en las prácticas reales y en las praxis llega Meloni y se convierte, en vez de un leoncito, se convierte en un gatito. Y llegaría Bardella, si llegara, y no sería una ruptura de ninguna de las maneras, porque en Europa, en las políticas europeas, bajo la tutela de Bruselas, que a su vez está tutelada por Washington, son la política de disidencias controladas. Lo que a mí me preocupa cada vez más es de cara a las poblaciones, a la ciudadanía, es el aumento del abstencionismo y el aumento del voto negativo. En España, en las elecciones europeas pasadas, el abstencionismo llegó a ser mayoritario. El 50,78% de las personas decidieron no ir a votar porque están desengañados, desencantados, no creen en los cambios de las políticas europeas y sobre todo en elegir ciudadanos para el Parlamento Europeo cuando quien manda es la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que se autoeligen y autoimponen y son los que legislan por encima del Parlamento Europeo. Y de los 11 países, de los 26 países de la Unión Europea, 11 países en las elecciones europeas pasadas superaron un abstencionismo del 50%. Me podréis decir, sí, pero hay países que tuvieron una participación del 89% como Bélgica. Hombre, Bélgica vive del monstruo de las instituciones comunitarias y una participación tan variada como de un 89% en Bélgica y de un solo 21% en Croacia. Este abstencionismo y el voto negativo, que vuelvo a explicar, el voto negativo es aquel en el que no se deciden programas, no se deciden políticas, no se decide a futuro, no se hacen debates de contenido sobre política, economía, sociedad, simplemente son las coaliciones de que viene el coco, ya sea que viene el coco por la derecha o que viene el coco por la izquierda. Esa utilización del voto negativo y ese incremento del abstencionismo que está pasando en políticas, en elecciones tanto nacionales como en elecciones europeas, es lo que va minando de lo poco que queda de la soberanía popular en Occidente. Cuando las elecciones se reducen a una disputa por el menor de dos males, está pasando en Estados Unidos, el cambio político se vuelve imposible. Vemos las elecciones en Reino Unido. No fueron una gran competencia. La victoria se dice del Labour. ¿Qué es hoy día el Partido Laborista? ¿Qué queda del laborismo? La victoria hueca de Keir Starmer se puede analizar si hago mención simplemente al mitin breve y reducido que dio en la Tate Modern de Londres, que canalizó un discurso repetitivo y mal traído de Tony Blair en el año 1997. Y ojo, empezó diciendo eso que decía Tony Blair en el 97, ha llegado un nuevo amanecer. ¿Nuevo amanecer de qué? Si vais a hacer las mismas políticas exteriores y las mismas políticas de interior con poca variabilidad. Es una compulsión a la repetición. Y curiosamente, para que veáis cómo se tiene tan poco en cuenta los votos de la ciudadanía, al Labour, al Partido Laborista inglés, le votaron un 34% de ciudadanos de Reino Unido. Pues bien, en las elecciones francesas, a Rassemblement National, guste o no guste, le votaron un 37,1%. Recibió la mayor proporción de votos
incluso durante la segunda vuelta. Pero como los sistemas de elección y de asignación de escaños, y más en Francia, con estas dos vueltas, para mí un sistema que tiene dos vueltas es un sistema de frenada de la voluntad popular, de la soberanía popular. ¿Por qué? Porque todos los partidos de izquierda y de centro, podía haber sido lo contrario, se unieron en contra del Rassemblement National, contra el partido de Marine Le Pen, y los candidatos renunciaron después de la primera vuelta para consolidar el voto, como yo digo, voto negativo, el voto anti-RN, voto anti-Rassemblement National. Y a pesar de haber obtenido la mayor proporción de votos, más de 8 millones de votos, el 37,1%. El 37,1% en Francia te da 142 escaños. El 34% de votos en Reino Unido le da al Labour 412 escaños. ¿Veis cómo los sistemas electorales también modifican la voluntad de un hombre o una mujer y un voto? La coalición de izquierdas, el Nouveau Front Populaire, obtuvo el 26,3% de los votos y obtuvo 188 escaños, la primera fuerza parlamentaria, pero no suficiente mayoría tampoco para gobernar. Es decir, la disgregación del poder de los estados nacionales. Y los centristas de Ensemble obtuvieron el segundo puesto a pesar de obtener en votos el 24,7% y 161 escaños. La participación electoral francesa fue del 66,63%. El voto negativo y la abstención han pesado en Estados Unidos igualmente el voto negativo y la abstención. La búsqueda de los votos negativos, para mí, priva a la ciudadanía de involucrarse en los asuntos que realmente afectan al futuro de su sociedad, al futuro que les atañe como pueblo. Cuando lo único que importa es darle una paliza al otro sin entrar en demandar, en exigir cuáles son los puntos programáticos que se han de cumplir a la opción que hemos de votar o que queremos votar, cuando solo se vota por rechazo o para impedir que gane el otro, en este caso el Rassemblement National, los principios, las ideas y los programas pierden importancia, pierden relevancia. Es el gran truco de las oligarquías del tardocapitalismo. Utilizar como títeres a los votantes ciudadanos para que les legitimen en el poder y que puedan hacer y deshacer lo que quieran, porque ni por haber hay ni programas y los programas no son vinculantes. El voto negativo, aparte del abstencionismo, es la utilización de las energías de la población de forma negativa. Disminuye o anula la voluntad de luchar por algo nuevo, por programas reales, por ideas, por proyectos de futuro, por acciones en positivo y no simplemente vamos a luchar contra el coco porque me dicen que viene el coco, a la izquierda o a la derecha. Convierten a los ciudadanos en instrumentos de legitimación de agendas oscuras e intereses ocultos. La ciudadanía es mera comparsa de los demagogos que agitan pasiones y no muestran ideas, no muestran programas ni agendas reales. Democracia no es lo que nos están vendiendo, lo que estamos votando. Es pura demagogia oligárquica. Eso sí que es demagogia oligárquica con derecho a voto. Los cordones sanitarios contra alguien o contra algún partido o contra coaliciones disímiles, de coaliciones además que suelen formarse coaliciones contradictorias disímiles que no permiten hacer una línea política cuando se hablan de transformación. Lo único es convertir el juego democrático en un movimiento lampedusiano de hacer que parezca que hay un cambio y en lo que hay en realidad es inmovilismo de una oligarquía que está en los mandos de los poderes fácticos. Y esto es lo que quería empezar diciendo en cuanto a el fascismo actual contemporáneo no viste de negro o camisa parda, sino que viste de azul marino o de corbata roja, si es que se la pone alguno a la izquierda para hacer políticas
de derecha. Esto lo estamos viendo. Además, hago un excurso en un momento con la cumbre de la OTAN, con el 75 aniversario. La prensa occidental está justificando una hecatombe nuclear global para salvar la candidatura de un demente belicista. Biden anuncia una entrega histórica de armas de defensas aéreas otra vez más a Ucrania en la cumbre de la OTAN. He visto en las últimas horas su charla leída, como no, en Washington, en el Auditorio Mellon, un Biden dopado hasta las cejas de drogas para mantenerse en pie, el mismo lugar que el fatídico 4 de abril del año 49, y digo fatídico, porque si bien cayó el muro y cayó el Pacto de Varsovia, tenía que haber caído a la vez el muro del otro lado y la OTAN, y haber constituido una Unión Europea de defensa entre países exclusivamente europeos y dejando a un lado Estados Unidos y dejando al otro lado la Federación de Rusia y dejando al otro lado China. Yo creo que el vasallaje después de 75 años es vomitivo. Los 12 países fundadores de la OTAN, ese 4 de abril del 1949, hoy cuenta la OTAN con 32 países y, como decía POTUS Biden, leyéndolo sin confundirse, ya veremos a cuándo se ha confundido, ahora es más poderosa que nunca con Finlandia y Suecia. Ha vuelto a decir el mensaje totémico de que los autócratas quieren anular el orden mundial que en general se ha mantenido durante casi 80 años. ¿Qué orden mundial? Ese es el orden mundial que hizo desaparecer Yugoslavia, es el orden mundial que destrozó países soberanos como Siria, como Irak, como Libia. Ese es el orden mundial. Ese es la defensa de las democracias. Los grupos terroristas, vuelve a sacar Biden a los grupos terroristas en su discurso, siguen urdiendo malvados planes. ¿Qué grupos terroristas? Los grupos terroristas de las operaciones Gladio comandadas por la OTAN en los años 70-80, los grupos terroristas yihadistas comandados por la OTAN y Washington cuando luchaban en los años 80 contra la Unión Soviética en Afganistán, los grupos terroristas que luchaban contra la Siria que querían derribar y eran grupos terroristas pagados por Occidente. Y esos son los grupos terroristas que justifican hoy día que exista una OTAN porque hay que luchar por la democracia contra los autócratas. Estos son autócratas de cuello fino y son grupos terroristas que se vuelven contra sus creadores Juan Frankenstein, llámese Al-Qaeda, llámese ISIS, y ya sabemos los orígenes de cada uno de ellos. El debate del 27 de junio del señor Biden, con ronquera, con tos y con error en el discurso, ha dado hoy a un discurso hilado y sin errores a través de las pantallas auxiliares, apenas desvió la mirada del teleprompter, ni siquiera para otorgar por sorpresa al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la medalla presidencial de la libertad, la máxima condecoración de los Estados Unidos. Incluso, y esto es un detalle también, al ir a entregarle la medalla, pareció leer unas acotaciones que había y las leyó una vez más por error en el teleprompter. El vídeo introductorio que se puso antes del discurso de Biden era una manipulación brutal, hablando del consenso que todos los presidentes de Estados Unidos, todos los POTUS, han tenido en torno a la OTAN, empezando por Reagan o por Kennedy con respecto a la OTAN. Yo lo único que estoy viendo es que la situación en Occidente cada día es más penosa y va a ser más penosa en ajustes para la población, en ningún ajuste ni ningún control para el incremento del gasto militar y los gastos en la guerra en Ucrania y extensiones, y eso no es fascismo, eso es luchar por la libertad, según estas personas. Traigo a
a la mente y traigo a mención de todos vosotros a un, ¿cómo llamarlo?, sociólogo, filósofo fallecido en el 2009, muy poco conocido, y voy a tocar puntos de filosofía política y de historia y sociología política de autores desconocidos para intentarlos dar a conocer un poquito. Michel Cluscar, cuyo supervisor doctoral, Michel Cluscar era un sociólogo y filósofo francés, murió en febrero del 2009, era un francés del sur de Francia, un occitano, el cual tuve el placer de conocer en una conferencia en Albi, en la zona de Occitania. Su supervisor doctoral fue otro grande de la sociología y de la filosofía política francesa, Henri Lefebvre, que era Henri Lefebvre, uno de los padres de un marxismo crítico, que fue profesor en Estrasburgo y en París. Este hombre falleció, también tuve el placer de conocerlo en los años 80 en una conferencia, es que uno ya es un poquito mayor, en los años 80 en la Universidad de Estrasburgo. Henri Lefebvre, el mentor de tesis de Michel Cluscar, tiene un libro precioso que recomiendo, es El materialismo dialéctico, es una guerra al estalinismo. También tiene otro sobre el nacionalismo contra las naciones, Hitler en el poder, balance de los años del fascismo en Alemania. Fue un hombre que luchó en la resistencia en Toulouse, se enfrentó al pensamiento estructuralista del marxista Althusser, él abogaba por un marxismo humanista. Sus líneas centrales, las de Henri Lefebvre, son la ciudad y el espacio social, la vida cotidiana y el fenómeno de la modernidad. Su interés no son las estructuras, sino las coyunturas, lo que le acercaron también al movimiento situacionista. Pues bien, hablando de Michel Cluscar, nos viene a pelo para saber el origen de cómo es que hemos llegado hasta aquí, desde los años 80, a la aberración que estamos viviendo en estos primeros 24 años del siglo XXI. Michel Cluscar hablaba de conceptos como el liberalismo libertario y del capitalismo de la seducción. El capitalismo de la seducción, con cara liberal libertaria, es un modo de producción capitalista. Con el libertarismo él fue un crítico del Mayo del 68, y eso que su profesor Henri Lefebvre fue uno de los mentores del Mayo del 68. Pero él vio ya la deriva burguesa del Mayo del 68 y la utilización y prostitución de la izquierda a través del Mayo del 68 en Francia, a través de ese liberalismo libertario, ese movimiento que arruinó, por una parte, los antiguos valores burgueses de ahorro, sobriedad y esfuerzo, pero que no dejaba de ser un movimiento fundamentalmente de intelectuales y de niños de papá, lo que luego serían en adultos los llamados bobo, bourgeois bohème, burgueses bohemios. El movimiento del Mayo del 68 arruinó por una parte esos valores de ahorro, sobriedad y esfuerzo, y instauró un modelo que se ha arrastrado hasta hoy, sobre todo en los países más atrasados en cuanto a movimientos culturales, como era la España postfranquista. Aquí lo cogimos tarde, como fue ese modelo hedonista y permisivo hecho a medida de los sueños del consumo para potenciar el consumo y la mercantilización de los cuerpos. El 68ismo fue la comadrona de la sociedad de consumo, como dice Michel Cluscar. Mezcló la mitología romántica de la rebelión y de la subversión a las estrategias sin salirse de las estrategias del despliegue del capital. Se presentaba como revolucionario un modelo de consumo transgresor que en el fondo respondía en aquel entonces, durante los años, pensemos, los años 50, 60 y 70, el plan Marshall hasta mayo del 68, es los llamados 30 gloriosos de la economía keynesiana, que es
una válvula de escape que tuvo el capitalismo a través de la instauración de esa ayuda, entre comillas, para mí, pata en el cuello de los Estados Unidos sobre las naciones europeas, y que respondía al arribismo de las nuevas clases medias. En los países como España y Portugal, que tuvieron dictaduras hasta el año 75 o el año 70, ese desarrollismo se empezó a dar en los 60, 70 y 80, es decir, con un decalaje de 10 a 20 años de diferencia. Para Kluskag, no tanto es un sistema de ideas o de convicciones, sino un conjunto de predisposiciones psicológicas y anímicas liberadoras de una libido que estimularía precisamente el mercado del deseo sobre el reclamo publicitario de estilos de vida. Es la época, en los años 70 o 80, de los bobos bourgeois bohèmes, burgueses bohemios, casta parasitaria de las clases productivas. Este autor tan olvidado hoy día, Michel Kluskag, tiene obras, yo las conozco en francés, voy a decir los títulos en español: Neofascismo e ideología del deseo, del año 73, El capitalismo de la seducción, crítica a la socialdemocracia, La bestia salvaje, metamorfosis de la sociedad capitalista y estrategia, Crítica del liberalismo libertario, genealogía de la contrarrevolución, Las metamorfosis de la lucha de clases en el año 96 y La producción del individuo en el año 2011, en una reedición de Delga, una casa de edición francesa que las está sacando, reeditando todas las obras de Michel Kluskag. En España he sabido que hay una editorial, Editor con TH, colección Icaria, y habla, por ejemplo, Kluskag, hay algunas obras traducidas de él. Los eventos del mayo del 68 fueron calificados por los medios de información masiva e intelectuales como la primera revolución del siglo XX. Es falso. La revolución soviética fue la primera revolución en 1914-1918. La revolución que llaman del mayo del 68 fue una revuelta estudiantil que tenía mucho de burgués y mucho de mercadotecnia mercantilista. La teoría antitotalitaria del mayo francés fue la perfecta coartada de rebeldía para una nueva ideología del capital. Tras la proclamada liberación de los impulsos y la satisfacción de los deseos, no está la emancipación humana y la liberación de la alienación económica, sino el comportamiento de clases sociales y la diferencia radical entre dos deseos, o tres deseos, digámoslo así: el deseo burgués, de bienes inmobiliarios y bienes de capital mobiliario; el deseo pequeño burgués, el acaparamiento de mercancías; y el deseo de los trabajadores o del proletariado, que es acceder a los bienes esenciales de supervivencia. Mayo del 68 no fue la imaginación al poder, sino todo está permitido, pero nada es posible. Es decir, la emancipación en el estricto marco autorizado de un consumismo liberal en las costumbres, hace el amor y no la guerra, el hipismo y el neohipismo que tenemos ahora, el flower powerismo, como yo les llamo a todos estos que hablan de revolución pero sin tocar las estructuras del capital ni del poder, y que supuestamente revolución es mostrarse desnudo cuando el naturismo es tan viejo, más viejo que yo mismo. Ya se daba en la Alemania de la República de Weimar, como vamos a ver antes, como vamos a ver después. Hablan también este consumismo liberal en las costumbres, pero es represivo en la relación capital-trabajo. Mucha libertad para fumarse un porro, poca libertad en las relaciones trabajador-empresa. La ideología del deseo que justifica el consumo de las clases parasitarias y la explotación rapaz de las masas trabajadoras. La opresión de clase de un burgués sobre los trabajadores.
y en vez de centrarse en la lucha de clases y en la transformación de la sociedad, en vez de centrarse en luchar contra las dos alienaciones, la alienación económica, que es la represión del productor, y la alienación política, se centran en meramente la alienación antropológica y tampoco porque es meramente un amaestramiento liberal libertario. Según Émeric Monville, responsable de las ediciones Delga, que son los que están editando a los libros de Michel Cluscar, el investigador ya vislumbró el tránsito del fascismo al neofascismo, y aquí se utiliza un neofascismo metafóricamente hablando como utilización totalitaria de las mentes a través de este consumismo hedonista disgregador. Un nuevo estadio del capitalismo, los contenidos ideológicos, la cultura imperialista de Estados Unidos, el globalismo liberal, asimilados hoy día, por desgracia, por gran parte de la intelectualidad, incluso la que se dice de izquierdas, desde la segunda mitad del siglo XX. Una intelectualidad que capituló en la guerra ideológica para sumarse a los mandarines de la cultura burguesa, mercantilista, ultralibertaria, woke, y de una lectura de la ideología de género que va más allá de la liberación de la mujer y va hacia la mercantilización de los cuerpos y hacia una explotación de los laboratorios farma, de las personas, de la ciudadanía y de las medicinas privadas. Una mercantilización de los cuerpos que va a la mutilación, a la castración y a la esterilización de los seres humanos. Esta revolución en paz socialdemócrata del periodo de entreguerras hoy día no es ni socialdemócrata, no es ni social, y cada día tiene menos visos de demócrata. A lo sumo es liberal en lo social y va hacia la militarización de las sociedades y hacia una nueva forma de ajustes económicos unidos a autoritarismo, economía de guerra y caza de brujas al disidente. Otra coartada también es la del decrecimiento leído a lo pequeño burgués. El decrecimiento es por así decirlo, ese decrecimiento como coartada pequeño burguesa es una antilucha de clases, es un neodarwinismo social a favor de la desaparición de las clases medias y en pos de una ingente proletarización y precarización y privación de los, para mí, derechos básicos fundamentales como un todo, que no solo son los civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y medioambientales, en aras de una precarización cada vez mayor de trabajadores y de autónomos y de un progreso que solo se entiende a través de este hedonismo disgregador, y eso es el progreso, con tintes antinatalistas, catastrofistas, de histeria climática, de reducción poblacional neomalthusiana y, repito, con mercantilización de los cuerpos, que es la prostitución más grande que se puede hacer a la libertad del ser humano. Nueva ideología burguesa que ya no precisa, por supuesto, ni del ahorro, ni de la modestia, ni del esfuerzo, ni del trabajo. La liberalización de las costumbres, como la atomización y la mercantilización social, se venden como progreso cuando son el alimento del capital. El consumo y el placer frívolo como sustitutos de la lucha de clases. Un aparente mundo libertario con una estructura estatal represiva. Es una contradicción. Es decir, haz lo que quieras, pero dentro del marco y no te salgas del marco, porque la estructura estatal es represiva y te garantizará el placer, el soma, como droga, como fentanilo, como coca, como opioides, como hachís, y se criminalizará a todos los que se resistan a esta nueva armonía social entre poseedores y desposeídos, entre explotados y explotadores, entre opresores y oprimidos, entre colonizados y colonizadores. El listo es justo el listo para llevar, usar y desechar, sin producir absolutamente nada. Para eso se producen en otras
cadenas de producción en otras latitudes, no industria y cada vez menos servicios. Tal es la máxima de la ideología del deseo, que encarna un parasitismo imperialista. Tengo poco tiempo, pero prometo que voy a dar unas pinceladas también a lo que quería hablar hoy, también de eso que se llama la conservative revolución, como algo, la revolución conservadora como, de los periodos de entreguerras en la República de Weimar, como algo distinto en concepto al nacionalsocialismo. La primera preocupación que ha tenido o que tuvo un germanista, un historiador suizo, Armin Mohler, y otro germanista francés que tuve la suerte de asistir a su centro de estudios, Louis Dupeux, ambos, Louis Dupeux y Armin Mohler, fallecieron hace una veintena de años. Ambos trataron la historia cultural de Alemania entre el año 19 y el año 1960. Hablaron también del nacional-bolchevismo en Alemania del año 19 al año 33 y de la revolución conservadora, que no tiene nada que ver con la revolución conservadora de Reagan y de Thatcher, que son meros constructos conservadores liberales. La conservative revolución hay que diferenciarla también del nacionalsocialismo. La primera preocupación que tenía Armin Mohler era diferenciarlo. El nacionalsocialismo vendría a ser para algunos la continuación política de la conservative revolución, para mí es, y para Mohler es erróneo, es falso. El nacionalsocialismo afirmó proseguir en la práctica la conservative revolución, pero la conservative revolución fue incluso perseguida por el nazismo y muchos de sus miembros perseguidos por el nazismo desde el año 33. No olvidemos que el nacionalsocialismo constituyó un movimiento de masas, un populismo de masas con dimensiones impresionantes. La idea verdadera que representaba la conservative revolución no era el nacionalsocialismo. Un buen número de figuras de la conservative revolución acabarían, permitidme el símil, como trotskistas del nacionalsocialismo. Los heréticos del movimiento alemán, del Deutsche Bewegung, y perseguidos por el régimen nazi, optaron por el exilio interior o por la tímida colaboración con ciertas instancias del Estado. El origen del término conservative revolución. Otro día, porque voy a tener poco tiempo, daré un monográfico sobre lo que significa la conservative revolución, pero solo hoy quiero apuntar el origen del término y la diferencia con el nacionalsocialismo. El origen del término conservative revolución lo identifica con el movimiento alemán Deutsche Bewegung, lo que le hace equivalente a una concepción del mundo, el concepto concepción del mundo o cosmovisión, que en alemán es Weltanschauung. Cuando lo ha estudiado Mohler, vio varias Weltanschauungen, varias concepciones del mundo, porque realmente fue un movimiento intelectual que apareció como término el 24 de mayo de 1848, es la primera vez que aparece ese término conjunto que parece un oxímoron, revolución conservadora, conservative revolución. Apareció en un periódico berlinés, repito, Die Volksstimme. Die Volksstimme es la voz del pueblo. El polemista los unía para mofarse de aquellos que agitaban las pasiones del pueblo, mezclando lo refractario, lo conservador, con lo revolucionario. En el año 1851, los dos vocablos reaparecieron asociados en una obra sobre Rusia atribuida a Teobaldo Buteus. En el año 1875, Yuri Samarin da por título en ruso a un folleto de Revolución Conservadora que lo redacta junto a Dmitriev. Dostoyevsky lo empleará también, este término de Revolución Conservadora. En el año 1900, Charles Maurras los utilizaría en su encuesta sobre la monarquía. En el año 1921, Thomas Mann, el escritor, hizo uso de ellos en un artículo sobre Rusia y utilizó el término conservative revolution. En Alemania, este término adquirió fortuna con Hugo von Hofmannsthal y lo utilizó en uno de sus célebres discursos, que digo el título en español, no en alemán, La literatura como espacio espiritual de la nación, donde habla
de que la búsqueda de lazos que relacionen libertad con totalidad y con unidad. Vemos los conceptos. ¿Qué es eso de la conservative revolución? La conservative revolución representan un rechazo frontal de las ideas de 1789, de la Revolución Francesa. Pero ojo, no es un mero pensamiento reaccionario. Hay que diferenciar reaccionario de revolucionario conservador. El reaccionario es el que quiere volver al absolutismo monárquico, al que quiere volver al régimen, al antiguo régimen. La conservative revolución, a veces confusa, otras veces con mayor nitidez, quiere optar por una tercera vía, o quería optar por una tercera vía que rechazase, por una parte, la anarquía, la carencia de valores, la fascinación que tienen los liberales y ultraliberales y libertarios por el laissez-faire, por el dejar hacer liberal, por la inmoralidad propia del reino del dinero, estaban en contra también de la rigidez del antiguo régimen, estaban en contra del absolutismo monárquico, en contra de un socialismo y un comunismo visto ramplonamente y en contra de las estrategias burguesas. Querría terminar, prometo que hablaré sobre la revolución conservadora en un programa dedicado solo a ello. Hago mención al escritor y a la novela D.H. Lawrence, el escritor inglés, maravilloso escritor inglés Lawrence, en La serpiente de Plumed Serpent, la serpiente emplumada, y traduzco ese texto. En el año 26 dice: cuando los mexicanos aprenden el nombre de Quetzalcóatl, no debieran pronunciarlo sino en la lengua de su propia sangre. Quisiera que el mundo teutónico volviera al espíritu de Thor, de Wotan, de Yggdrasil, en el que el fresno es el eje del mundo, cuyos países druídicos comprenden que su misterio se encuentra en el muérdago, que ellos son el pueblo Tuatha de Danaan, que serán siempre ese mismo pueblo hasta el fin. Los pueblos mediterráneos debieran reapropiarse de Hermes y Túnez de Astaroth. En Persia deberían resucitar a Mitra, en la India a Brahma y en China a los ancestrales dragones. Este concepto de vuelta a las raíces que tiene la conservative revolución ya está en el pensamiento de Herder. Los alemanes habían elaborado y conservado una filosofía que busca retornar las esencias íntimas populares. Por eso se habla de pueblo no en el concepto anglosajón de people, sino en el concepto más histórico-antropológico, sociológico de folk. La conservative revolución es una concepción del mundo, una Weltanschauung, que une categorías que antes, las categorías antiguas en el pensamiento racionalista, que eran contingentes, separadas del pensamiento, de los sentimientos y de la voluntad, aquí aparecen en estos conservatifs revolutionnaires, conservadores revolucionarios, mezclando pensamientos, sentimientos y voluntad. Y ojo, yo siempre lucho por una neoilustración. Yo atacaría estos conceptos, pero hay que conocer los conceptos para poderlos diferenciar y no mezclar ese totum revolutum que tenemos hoy día de llamar fascista a cualquiera o llamar comunista a cualquiera o de llamar conservador y unirlo a liberal. Son conceptos totalmente distintos, pero hoy día todos los conceptos están prostituidos voluntariamente para que la población no conozca, no elija, no decida. Las Weltanschauungen o las concepciones del mundo o cosmovisiones de la conservative revolución es un pensamiento que posee un carácter instrumental, solicita disciplinas para ilustrar ideas premeditativamente concebidas y elegidas y aceptadas. Es un movimiento de intelectuales que se dicen antiintelectuales. Y bueno, ya veremos con más detalle qué significa eso de la conservative revolución y la Deutsche Bewegung, que se dio en el Segundo Reich,
a la caída del Segundo Reich del imperio del post-Kaiser Guillermo II y durante la República de Weimar, y por qué eso ha dado lugar a dos movimientos en la República de Weimar muy poco estudiados. Uno es el de por parte de la izquierda se dio lugar a movimientos, por así decirlo, libertarios revolucionarios, no liberales libertarios, y se dio también movimientos espartaquistas la parte de la izquierda, y por la parte de la derecha a esto que estoy intentando dar pinceladas de la revolución conservadora que veremos en el próximo programa del próximo miércoles. Simplemente espero no haberos aburrido. Quería tratar muchos temas. A veces se me amontonan todo lo que quiero transmitiros y espero que os haya podido resultar interesante y, sobre todo, importante para reestructurar o captar o investigar conceptos. Os recomiendo también, aparte de los libros de Armin Mohler y Louis Dupuy, hay un libro de George L. Moser, es este libro, Las raíces intelectuales del Tercer Reich, Les racines intellectuelles du Troisième Reich, la crisis de la ideología alemana, la crisis de la ideología allemande. Yo le tengo en la edición original, pero creo que existe una edición española, casi seguro. Esto está en Armand Collin y en la edición española lo desconozco. Y también sobre la revolución conservadora en español, es difícil de encontrar porque es de los años 80, es este otro, Die Konservative Revolution, Introducción al Nacionalismo Radical Alemán, del año 1818 al año 1832. Está en una vieja colección llamada Disidencias, y bueno, son los dos temas que quería tratar hoy. Un abrazo y un placer estar siempre con vosotros.